Vamos a conversar con el diputado nacional socialista, Esteban Paulón, que tiene la amabilidad de volver a conversar con nosotros y a quien saludamos. ¿Qué tal, Esteban? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Con ganas de hablar un poquito con vos nuevamente, porque cuando yo vi todo el despipiole de esta semana en la Cámara Baja, dije, bueno, voy a tratar de hablar con un diputado que me dé alguna mirada de mayor sensatez ante los desvaríos que estuvimos viendo, que tienen que ver con lo que sucedió en el bloque de La Libertad Avanza. Escuché también declaraciones de Nicolás Massot tratando de describir lo que está sucediendo en este momento en la Cámara de Diputados. Después se replicó algo también con Senado. Pero la primera pregunta tiene que ver, Esteban, con si vos tuvieses que explicarle a una persona qué es lo que está pasando en tu lugar de trabajo, ¿qué dirías? Que hay un quilombo bárbaro, ¿no? Pero eso es lo que vemos de afuera, pero bueno, claro, vos te toca ir a trabajar ahí todos los días. Ahora tengo que darle un poco más de contenido a eso. No, me parece que, a ver, más allá del desorden que se ve de afuera y que vos decías, con mensajes contradictorios, sobre todo en dos espacios que hasta ahora han venido funcionando muy en tándem, que son La Libertad Avanza y el PRO, apoyando una agenda del gobierno más férreamente, y ahora aparecen desencuentros hacia el interior de cada uno de los espacios. Lo que pasó el martes, el miércoles y el jueves, tanto en diputados como en el Senado, es que el Congreso, me parece, ha decidido pararse de mano y empezar a ponerle límites claros al presidente Javier Milei. Hubo unos primeros meses donde claramente el gobierno vino con una determinada agenda, donde sectores mayoritarios decidieron acompañar esa agenda con modificaciones, porque la ley base tuvo muchas modificaciones, pero finalmente se terminó aprobando, y ahora, bueno, el gobierno tiene todas las herramientas, tiene la ley base, tiene el DNU 70 que sigue vigente por impericia nuestra en la Cámara de Diputados. Yo lo planteé el otro día en una sesión, creo que hay que abocarse a tratar la derogación del DNU 70, pero mientras eso no pase, el gobierno tiene herramientas allí también. Bueno, ahora quiere limitar cuál es la agenda que discute el Congreso. Quiere imponer por un DNU fondos reservados para la inteligencia, que está prohibido por la Ley de Administración Financiera. Bueno, como decimos nosotros acá, viste, en el interior, quiere la chancha a las 20 y la máquina de hacer chorizo. Entonces, tiene de alguna manera que empezar a comprender el gobierno que hay un Congreso que le va a empezar a poner límites, y le marcó varios límites esta semana, y esos límites están dados por un gobierno que no ha tenido una voluntad de diálogo real en este tiempo, que ha tenido una actitud muy agresiva hacia el Parlamento y hacia los diferentes expresiones políticas, que ha maltratado a propios y extraños, y eso es lo que vos ves cuando decís, bueno, este lío que se ve desde afuera en el Congreso. Ahora, bueno, Esteban, ¿vos percibís que los diputados de la bancada del PRO, no sé, Los Penato, Vidal, Ritondo, Damián Arabia, vos considerás que esos diputados en algún momento están registrando algún tipo de indicios para los diputados de La Libertad Avanza, que son los que terminan votando casi siempre en un gran bloque, que no se puede tensar más lo social? En la diaria que estás viendo, en la comunicación de esos diputados del PRO hacia los diputados de La Libertad Avanza, hay como un aviso de, che, mirá que te la vas a dar en la pera si se dice así. Bueno, creo que hay una percepción general de que se va llegando a un límite en la paciencia y en la posibilidad de aguante de determinados sectores sociales. Lo de las jubilaciones esta semana es una cargada, ¿no? Porque el presidente ayer en la Bolsa de Comercio, aquí en mi ciudad, en Rosario, hizo una cuenta que nadie sabe de dónde sacó, y dice que este aumento de jubilados le va a costar 320.000 millones de dólares al gobierno. O sea, uno dice, ¿de dónde? ¿Qué cálculo hace? Son 13 lucas por jubilado, o sea, multiplicar 13.000 pesos por la cantidad de jubilaciones que se entregan, etcétera. No hay ninguna manera de llegar a ese monto. Obviamente están empezando a pegar, el gobierno plantea limitación en los aumentos a las jubilaciones. Ha adelantado que a partir de octubre no homologa ninguna paritaria que vaya más del 2% mensual. Y libera, por otra parte, todos los otros precios de la economía. Tarifa, transporte, bueno, lo van a ver ustedes en la Ciudad de Buenos Aires,
a partir del 1 de septiembre, cuando se caigan los subsidios de las líneas que solo recorren la Ciudad de Buenos Aires. Digo, hay una situación donde cada vez el mes queda más largo, cada vez el salario queda más corto. Ustedes decían cuáles son las situaciones que nos alarman. Yo creo que a mucha gente le alarma el recibo de sueldo, claro, lo tiene, porque cada vez le alcanza menos, ¿no? Ver el home banking y ver que cada vez te alcanza menos para vivir, y eso creo que empieza a haber una percepción, y por eso también desde algunos sectores del PRO, porque hay que decir que hay algunos que están integrados al gobierno, eso también es un tema interno de identidad, una dificultad de identidad que tiene el PRO que tendrá que resolver. Bueno, se empieza a percibir que empiezan a llegar no solo los límites institucionales, sino también los límites sociales para el plan de gobierno del presidente. Esteban, ¿y cómo quedó la relación después de lo que sucedió de aquellas sesiones donde se iba a conformar esa comisión de pedido de informes hacia los diputados que fueron a visitar a los genocidas al penal de Seiza? Una sesión en donde hubo muchas ausencias, en donde terminó ganando que no se convalidase el armado de esa comisión, pero que hubo como mucho voto de fuerzas que pensaban que acompañaban en un todo y no acompañaron. Hubo algún que otro diputado de la Libertad Avanza que votó para que se llevara adelante ese armado de la comisión. ¿Qué notaste después y qué notás en cuanto a ese tema? Porque me parece que eso es como que algo que, o alguien que lo ve de afuera, pasan las semanas, y bueno, lo que terminó pasando esta semana en la reunión de los diputados de la Libertad Avanza, vuelve a retrotraer que hay algo ahí que no cerró, y me parece que esa sesión de diputados fue clave. ¿Cuál es la mirada que tenés ante todo ese tema? Mira, primero decir que como bien vos decís, es un tema que no cerró, y tenemos que darle un cierre, y ese cierre es investigar y sancionar, porque hay una buena parte de la sociedad que está esperando ver qué es lo que dice el Congreso sobre esto. ¿Fue una actitud aislada de 6 diputados y diputadas o es algo que la mayoría del Congreso comparte? Y eso sería muy preocupante, porque hay una erosión a la propia idea y al propio consenso democrático que hemos construido en estos 40 años. Por eso, más allá de lo que fue esa sesión, el martes siguiente, que fue el martes de esta semana, comenzó a trabajar la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que preside Silvia Lospenato del PRO, que ha tenido una actitud muy abierta de convocar a ese espacio. Han estado muchos de los diputados y diputadas también de la Libertad Avanza, entre ellos Lourdes Arrieta, Mayoraz, Bornoroni. Bueno, se dio una primer conversación donde se acordó avanzar en la investigación, se va a avanzar en la investigación, donde nosotros, si esa investigación finalmente es solo para dilatar plazos y ganar tiempo, volveremos a plantear en el recinto entonces las sanciones que creemos que hay que aplicar, pero sobre todo se vio en esa comisión, fue muy útil, porque se pudo ver que esto va mucho más allá de esos 6 diputados y diputadas que fueron a la visita a los represores. Mira, muchos diputados y diputadas queremos llegar a la verdad, queremos saber qué hay detrás, si efectivamente había un plan para eliminar penas o para adelantar excarcelaciones, etcétera. Hay otros diputados y diputadas que lo están usando para dirimir una interna. Vimos una colega nuestra, Lila Lemoyne, en las últimas horas haciendo una descripción detallada, diferenciándose y responsabilizando a la vicepresidenta. Dentro del Congreso, a estos 6 diputados y diputadas se los vincula con tal o cual sector dentro de la Libertad Avanza, aparecen los pases de factura. Entonces, a mí me importa poco qué facturas ajusta la Libertad Avanza y cómo resuelven su interna. Lo que quiero saber es qué hay detrás de esto, qué contenido tuvo esa visita, si es verdad que había un proyecto de decreto o un proyecto de ley para adelantar excarcelaciones a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, y que obviamente podamos avanzar con una resolución concreta, porque este tema si no va a seguir volviendo, y que esa resolución concreta dé un mensaje claro de dónde estamos parados como Congreso en relación al consenso democrático que hemos construido a lo largo de estos 40 años. Esteban, para finalizar, te hago una pregunta acerca de lo que pasa con tu bancada más cercana, que en su momento se llamaba Hacemos Coalición Federal, y esta semana escuché a Nicolás Massot decir que ahora es Encuentro Federal. Sí, ahora nos llamamos Encuentro Federal.
Y dentro de ese bloque de Encuentro Federal, yo te pongo a vos como en un lugar de los diputados que no han acompañado todas las iniciativas de el líder de ese bloque, que se lo referencia a Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo pensás que se pueden ir tejiendo puentes dentro de este grupo que es bastante diverso, de diferentes partidos, con sus diputados, en lo que se llama hoy el bloque Encuentro Federal, en donde encontramos desde vos, Esteban Paulón, hasta Nicolás Mazot, Miguel Ángel Pichetto, lo referenciábamos recién, algún que otro diputado radical? ¿Cómo ves el funcionamiento en un gobierno que, si hay algo que yo creo que no va a suceder en el próximo tiempo, es tender puentes hacia afuera? Mira, en primer lugar decir que nos tenemos que acostumbrar a construir en la diversidad. Tenemos muy instalada esta idea de la verticalidad de la política, ¿no? El bloque decide, el bloque vota. Nosotros somos un bloque donde tenemos muchos puntos de acuerdo: jubilaciones, educación, universidades, institucionalidad, federalismo, y hemos tenido distintas visiones puntualmente en cuáles eran las herramientas que había que darle al gobierno para que inicie su mandato. Ahora, teníamos claro que pasada esa primera parte donde a todo gobierno se le conceden ciertas leyes para que pueda llevar adelante su plan, luego nuestro bloque va a defender ciertas cuestiones que se debaten democráticamente. En la mayoría de los casos, el caso de derogación del DNU, bajamos prácticamente todo el bloque, hubo una posición bastante unificada. En el tema de jubilaciones tenemos una posición unificada y vamos a trabajar para que haya quórum y podamos insistir con en la respuesta, el levantamiento al veto que ha implementado o ha impulsado el presidente de la Nación. Así que nada, se construye en la diversidad, te diría, en una tendencia hacia un rol bastante más de control y de propuestas propias, muchas de ellas en contraposición con los planes que tiene el gobierno, porque creo que hay una idea de que ya hemos otorgado las herramientas que pedía el presidente, ahora toca el tiempo de devolverle al Congreso el rol de control y el rol de límite al Ejecutivo y el rol de propuestas propias que entendemos son necesarias para este tiempo de Argentina. Y la pregunta final tiene que ver, Esteban, con sos santafesino, socialista. ¿Cuán debilitada, cuán lastimada y en qué sectores y en qué situaciones podrías describir el daño que transita hoy la provincia de Santa Fe y sus ciudadanos? Mira, este modelo económico para provincias como Santa Fe es una tragedia. Nosotros tenemos parado todo el aparato industrial, tenemos todo el sector metalmecánico frenado, tenemos a Sindar con 3.000 familias de Villa Constitución suspendidas, esperando de aquí a fin de año a ver qué pasa, si finalmente se reactiva o no se reactiva la producción, pero con muchas dificultades. Tenemos el sector agropecuario que ha tenido una cosecha no tan buena como se esperaba, que no logra levantar cabeza. Entonces se empieza a sentir la crisis, se siente una crisis donde el salario no alcanza, donde la gente está muy mal. Hay un esfuerzo muy importante del gobierno provincial de sostener obra pública con recursos propios. Obviamente Santa Fe es una provincia que aporta el 8-9% del PBI nacional, más del 13-14% de la recaudación impositiva, sobre todo por todo lo que es el derecho de exportación. Entonces es una provincia que tiene todavía un margen y una espalda para sostener una política activa de obra pública, educación, salud, una política salarial hacia los empleos públicos muy diferente a lo que pasa a nivel nacional, pero todo tiene un límite, ¿no? Y la verdad es que estamos atravesando un momento muy difícil. Ayer lo decía el gobernador en el aniversario de la Bolsa de Comercio. Lamentablemente el presidente, en un acto de mala educación, llegó tarde, no escuchó a los otros oradores, no habló sobre el evento al que venía, que se esperaba algún anuncio para los sectores del campo, para la producción, solo se dedicó a insultar a presentes y ausentes, a propios y extraños, a amigos y enemigos, se dio media vuelta y se fue. La verdad que es un presidente que tiene un enorme problema para escuchar, y eso en algún momento tiene una consecuencia política, porque hoy quizá puede tener una buena imagen, puede haber un sector de la sociedad que todavía aguanta por contraste con el proceso del que veníamos, pero si no escucha a la ciudadanía, si no escucha lo que realmente está pasando, más temprano que tarde la sociedad le va a pasar factura. Esteban, te mando un abrazo fuerte, un gusto de nuevo hablar con vos.
Cómo no, abrazo grande y buen fin de semana. Igual, saludos. Y a no alarmarse tanto, ahí que están con la consigna. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el sonido más bonito que tiene la provincia de Santa Fe? El más bonito, te diría, mira, en el norte, en los humedales, en el Jaucanigás, pajaritos, monitos, ahí está. La flora y la fauna. Eso es muy relajante, sobre todo. Te mando un abrazo, Esteban, gracias. Abrazo grande. Chau. Quien estaba hablando con nosotros era Esteban Paulón, que es diputado nacional socialista y está dentro del bloque que ahora se denomina Encuentro Federal.